¿Alguna otra preferencia? No. Vamos a votar las preferencias que se han pedido a mano alzada. No las identificas. Afirmativo. ¿No las identificas? No. Ya las que... Ya te las mandó Pereira y las de cosas. Pero bueno, no leí. Las de Pereira y las de... Ok. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a tratar las tablas acordadas que por secretaría se anunciarán. Secretario, las tablas. Proyectos de ley venido en revisión por el que se crea el régimen de desarrollo y fortalecimiento de autopartismo argentino, expediente CD 34/16. Dictamen del proyecto de ley venido en revisión por el que se crea el régimen de fomento de inversiones para las micro, pequeñas y medianas empresas, expediente CD 36/16, con un dictamen en minoría. Y dictamen del proyecto de ley por el que se crea un régimen de fortalecimiento de la producción maquinaria agrícola y agropartes de la industria nacional, expediente S 2526/16. Sí, senador Pichetto. Que hablamos en labor parlamentaria, unificar el debate en general en los tres proyectos y luego, por supuesto, votarlos cada uno de manera particular. Quiero decir también que el senador Perotti va a ser el miembro informante de nuestro bloque y bueno, y habilitemos el debate de los tres temas. Estamos de acuerdo, eso fue lo que acordamos en labor, así que entonces los debates son sobre los tres temas. Levantamos la mano para aprobar, aprobamos el plan de labor. Lo que yo pediría es que hagamos una lista de oradores ahora y la cerramos. ¿Está hecha? Sí. La leo entonces. Basualdo, Luenzo, Perotti, Elías de Pérez, Fernández Sagasti, Fellner, Pino Solanas, Pérsico, De la Rosa, Negre de Alonso, Martínez, Sacnun, Cobos, Abal Medina, Odarda, Barrio Nuevo, Naidenov, González, Lavado, Caserio, Mera, Pereira, Castillo, Lovera. Bueno, por eso estamos para armarla, ¿no? No hay problema. Durango. Durango. Ya está. ¿Quién más? Mayans. ¿Quién más? ¿Ya está? Bueno, entonces al final los cierres. Sí, al final los cierres. ¿Varela también? No, ok. Bueno, vamos a tener 10 minutos por cada orador. Y bueno, y esta es la lista que cerramos ahora, Todos los que fueron nombrados los cerramos. Votamos la lista, el cierre de la lista, aprobado, y comenzamos el debate. Tiene la palabra el senador Basualdo. Puse abajo. Hola. Sí. Gracias, señora presidenta. Creo que hoy estamos en un día histórico para las pymes. Un día histórico porque venimos trabajando con diferentes proyectos de diferentes senadores desde hace muchos años. Desde hace más de 10 años que venimos trabajando con proyectos para fortalecer las pymes. Acá en Argentina sabemos todos que desde hace 20 años, cuando se crea un impuesto, nunca se baja. Se crea un impuesto... Perdón, senador Basualdo, le voy a pedir un segundo. Por favor, tratemos de ser ordenados porque no puede ser que comencemos el debate y se nos desordena todo. Les pido por favor silencio y escuchamos al senador Basualdo. Gracias. Le decía que cuando se crea un impuesto acá en Argentina siempre se lo critica, pero si mañana ese mismo que critica está en el poder, nunca lo baja. Siempre lo seguimos porque dice, uy, se los cae la caja. Cada vez que tocábamos un impuesto decíamos, y sí, es un beneficio, pero se los cae la caja, es complicado. Estamos todos de acuerdo en una tribuna, cada vez que lo subimos a un escenario, todos hablamos de las pymes, y sobre todo en campaña, pero cuando llegamos no podemos cristalizar. Y hay muchos proyectos, buenos proyectos, de diferentes senadores que han trabajado muchísimo, de todos los colores políticos. Acá hay varios proyectos, estamos en este momento, otro dictamen minoría de la senadora Fernández Sagasti, que es muy bueno también el proyecto y con muy buenas intenciones. Y hay varios. La senadora Jiménez también ha presentado proyectos, también, por no decirle uno a uno, porque se lo puedo asegurar que deben haber en el transcurso de esos años más de 100 proyectos referidos a las pymes y para promocionarlo. Pero hoy podemos lograrlo. Hoy podemos decir que tiene un beneficio impositivo, con un sacrificio del gobierno nacional y de todas las provincias, porque esto no es únicamente el gobierno nacional, de todas las provincias. Indudablemente que cuando tenemos que dar un beneficio impositivo, y todas las provincias tienen que hacer un esfuerzo. Hoy acá a veces en este mismo proyecto, por algunos senadores dice, podría haber sido más amplio, y seguramente que podría haber sido más amplio. Pero también es el beneficio, hay que buscar un equilibrio para poderlo hacer. Entonces creo que hemos buscado el momento justo, el equilibrio justo.
Las modificaciones que hicieron diputados estaban bien hechas, nosotros también participamos humildemente, sugiriendo también a diputados, sabiendo que podíamos tener. Y bueno, se consideraron todas las modificaciones. La gente de la Comisión PYME estuvo también integrando también con la Comisión de Diputados, viendo, charlando, trabajando, y creo que se ha logrado un buen consenso, un consenso donde podemos hacer un proyecto lógico y que se pueda hacer en este momento. Primero vamos a hablar parte del tema del proyecto, que todos lo conocemos, pero por ejemplo, el programa de presupuesto para recuperación productiva, la REPRO. La REPRO para las pymes es fundamental. Imagínense que hay muchas industrias, muchas fábricas, muchas actividades que necesita hoy poder pagar sus salarios. Y hoy le estamos dando a la micro y pequeña empresa un 50% más del valor de la REPRO para que lo puedan tener. Le estamos ayudando a agilizar, le estamos ayudando a mantener el trabajo que tenemos todos. Y lo estamos haciendo por ley, dándole un 50% más a las pequeñas y medianas empresas. Se elimina la ganancia mínima presunta a las pymes. Usted pagaba una ganancia mínima presunta, no sabía si iba a ganar y la tenía que pagar. Y capaz que le daba pérdida el resultado, pero pague y después reclame, más o menos era así. Bueno, se elimina la ganancia mínima presunta que tanto peleaban las pymes. Si no sabemos si vamos a ganar, no sabemos si el año que viene vamos a estar vivos, vamos a existir, decían las micro y pequeñas y medianas empresas. Y la tenían que seguir pagando. Entonces, esto se ha eliminado, que era lo que pedíamos las pymes. Con el impuesto al cheque. El impuesto al cheque, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos bancarizando la economía. Cuando a veces decimos vamos a dejar de recaudar las provincias, no vamos a dejar de recaudar tanto. Porque fíjese, la pequeña empresa, que es el beneficio que tiene la pequeña la micro y pequeña empresa. La microempresa generalmente no quería mover el cheque, no movía con cheque. Entonces eso no vamos a perder ninguna recaudación porque la micro prácticamente no movía. Hoy la micro va a empezar a trabajar con cheque, se va a bancarizar. Por un lado vamos a perder, entre comillas, algo que nunca lo tuvimos porque esa micro nunca participaba con cheque. Vamos a empezar a recaudar con esa micro con cheque que también lo va a tener. Vamos a blanquear la economía y a esa micro también le sirve el cheque de un instrumento financiero porque puede pagar con un cheque a 15, 20, 30 días y dice que antes no lo podía hacer, que era contra una boleta que era más riesgoso, y se lo paga con un cheque y tiene otro crédito fiscal. Entonces, no es tanto lo que van a dejar de recaudar porque convengamos que las micros no estaban trabajando. Entonces le estamos dando en excepción algo que es un impuesto que antes no se cumplía, no se pagaba. Ahora vamos a bancarizar la economía y se lo puedo asegurar que en ese ítem vamos a recuperar más. Cuando estamos diciendo nosotros el IVA cuando tenían que pagar las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas, fíjese, una empresa facturaba a veces a fin de mes, que le estaban entregando la mercadería a una pequeña industria facturada a fin de mes, que le entregaban la mercadería a su cliente de los primeros días del otro mes. Y ya tenía que estar pagando el IVA, donde el cliente ni recibía la mercadería, ya lo tenía que estar pagando el IVA. Y capaz que esa mercadería se la pagaban a 60 días, 90 días. Y para una microempresa, para una pyme, le complicaba, financieramente la destruía. Tenía que pagar el 21% donde ni lo había cobrado. Capaz que en algunos casos estaba en el transporte, porque si vendía a fin de mes, le entregaban el 6-7, todavía estaba en el transporte, no lo recibía el cliente y ya lo tenía que estar pagando. Entonces eso eran pedidos que necesitaban. Bueno, es algo usar de sentido común y eso financieramente no le destruye absolutamente nada. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Le estamos dando 90 días para que lo paguen. No es que le estamos perdonando que no lo paguen, sí que lo paguen. Antes no lo podían pagar. Ahora lo van a pagar porque tienen una facilidad de pago, o por lo menos no van a tener motivo para no pagarlo porque ya lo han cobrado. Entonces, cuando se crea la ventanilla única para impuestos nacionales, ¿sabe lo que era para una pyme de ir a varios trámites, a varias ventanillas? ¿Sabe el tiempo que perdían? Y no tienen a decir, bueno, voy a poner un abogado, voy a poner un contador, voy a poner un trámite. No tienen personal una microempresa. Lo tienen que hacer ellos, perdían de trabajar. Perdían horas de poder tener su negocio. A veces tenían que cerrar el negocio a mediodía para poder hacer una microempresa los trámites. Si se lo simplificamos en una ventanilla única, para ello solucionamos el problema. Y eso tenemos que trabajar como proyecto presentado para que las SRL se hagan mucho más rápido. En eso tenemos que agilizar. Y eso es costo cero para el Estado. Es costo cero y facilitamos mucho el crecimiento de una pyme. Cuando estamos hablando que el impuesto a la ganancia, que pueden hoy, todas las inversiones que pueden hacer las pymes para bienes de capital, esas inversiones que hacen para bienes de capital, que se puedan descontar hasta el 10% hasta el 10% de la inversión, siempre y cuando no supere el 2% de la venta, o en industrial el 3% de la venta, que se pueda descontar en forma anticipada. ¿Qué quiere decir con esto? Van a poner más líneas de producción, van a poder trabajar más, un incentivo para que produzcan, un incentivo para que trabajen más, un incentivo para que creen más fuentes de trabajo. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos incentivando a crear fuentes de trabajo.
Cuando estamos hablando de capacitación, las pymes tienen que capacitar. Hoy lo que necesitan ellos es la microempresa que tenga una capacitación para poder ser más eficiente todavía. Entonces, hoy estaban destinados hasta el 8% para capacitación. Hoy lo estamos destinando con este proyecto hasta el 30% para capacitación. Cuando alguien invertía y compraba algunos inmuebles para poder, o alguna maquinaria, y aparte tenía un saldo de IVA muy grande, le quedaba ese saldo de IVA eterno. Ahora ese saldo de IVA va a tener un bono fiscal para que lo pueda deducir y pueda pagar otro tipo de impuestos, siempre y cuando que no sea un impuesto específico, pero que lo pueda pagar, no para pagar deudas atrasadas, sino para pagar deudas vigentes. Entonces, es una facilidad que le estamos dando. Estamos incluyendo ahora, que nunca se había incluido, a las economías regionales, diciendo vamos a tener un plan especial para la economía regional, que puede variar de un 5 a un 15%. A las economías de frontera, que a veces en la frontera hay puntos específicos que están complicados, ese tipo de actividades, por la frontera, por la cercanía, para que no caiga por X motivo, por tipo de cambio, por otras cuestiones anexas, que puedan tener un beneficio especial. En el Plan Belgrano le estamos dando una posibilidad, que estamos diciendo, bueno, si es superior la desocupación, es superior la pobreza, bueno, le vamos a dar un plan para que puedan tener. Creo que son todos planes para favorecer, y eso lo entendemos. Y con esto estamos favoreciendo también a las grandes empresas. ¿Por qué? Mire, la otra vez invitamos a la comisión a los agregados comerciales de Alemania. Y él los explicaba con las pymes. Dice, cada vez que hay una gran industria, hay cientos de pymes trabajando para esa industria. Si esas pymes que nosotros le damos la herramienta para que estén competitivas, la gran industria va a estar competitiva. Entonces en eso tenemos que trabajar. Estamos beneficiando a las pymes con esto, pero estamos beneficiando a la gran industria. No puede ser que hoy tenga el mismo impuesto en Argentina una pequeña que una grande. Le vamos a traducir los impuestos en kilos. No le puedo dar que tome un soporte de kilos, 40% del 40% de la carga impositiva que tenga 40 kilos un pequeño, que tenga 40 kilos un grande. Tenemos que sacarle, para que esté más competitiva, tenemos que sacarle la presión fiscal a las pymes para poder estar en igualdad de las grandes. Y en eso estamos haciendo ahora. Creo que con esto es un proyecto para recuperar el trabajo, es un proyecto para producir, es un proyecto para combatir la inflación que tanto necesitamos nosotros. La inflación se combate con producción y esto es un incentivo a la producción, un incentivo al trabajo. La mejor ley antidespidos es esta que estamos aprobando. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor senador Basualdo. Tiene la palabra el senador Luenzo. Muchas gracias, señora presidenta. Un poco en sintonía con las expresiones del senador Basualdo, realmente en una jornada muy particular de proyectos que orientan esta iniciativa a darle una respuesta a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, y esto en definitiva me parece que también está marcando, con respecto a proyectos anteriores, un momento diferente para la República Argentina. Y en este proyecto en particular, el que me compete desde la comisión que presido, tiene que ver con este proyecto de subsidiar Autopartes Argentinas, el fortalecimiento para las pequeñas y medianas empresas, a los autopartistas. Ahí tiene componentes realmente atractivos para poder destacar. En principio porque es un proyecto que hace muchos años que se viene discutiendo, viene merodeando el Congreso Nacional sin la posibilidad de poder avanzar en su tratamiento y en su sanción. Finalmente esto ocurrió, y ocurrió desde un punto de vista que también pone en valor la calidad institucional que vamos recuperando, a partir de entender que por más que venga de un sector que no signifique oficialismo o viceversa, se pueda traer al recinto, se pueda discutir, se pueda trabajar y finalmente se pueda sancionar. Y hay otro elemento también que me parece que es importante tener en cuenta en este proyecto, que surge de las filas de una organización sindical como es ESMATA. Los trabajadores, y creo que no hay muchos antecedentes en la República Argentina, vinieron a celebrar la posibilidad de que se pudiera avanzar con esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Y no hay demasiados ejemplos. En la mayoría de los casos que cuando vienen los trabajadores, y con justa razón vienen a reclamar parte de lo que se les debe a partir de la sanción indebida o la no sanción de algunas normas que en definitiva terminan beneficiándolos. Vamos a ir puntualmente a algunos aspectos, para resaltar algunos aspectos que tiene este proyecto de ley, que viene, como decíamos nosotros, a favorecer el trabajo nacional, a fortalecer la industria nacional, la pequeña y la mediana empresa. Actualmente existe una obligación en la República Argentina de integrar con partes nacionales apenas el 20% de un automóvil. Inicialmente, esta norma
lo eleva a un 30%. Esta es la obligación que impone la norma. Entonces, al elevarse 10 puntos, no solo estamos garantizando más puestos de trabajo que hoy existen, sino que se van a incrementar. Y por cada punto, nos decía el diputado Romero, autor de este proyecto, por cada punto se pueden crear 5.000 puestos de trabajo. Y si pensamos que son 10, la expectativa, la máxima expectativa que tenemos puesta en este proyecto, estamos hablando de una cantidad importante de puestos de trabajo posibles a tener en cuenta en este sector de la pequeña y la mediana empresa. La primera etapa, en principio, se cree en los próximos 5 años, de acuerdo a las expectativas que tiene el sector gremial y empresarial, elevar a 20.000 los puestos de trabajo. Esto es lo que ha dicho la gente de SMATA, pero no solamente beneficiarios de este sector laboral, sino también de la UON y de otros sindicatos como el caucho, textil, vidrio, plástico, todos sindicatos que también se van a ver beneficiados con esta ley. Y si tomamos en conjunto todos aquellos que dependen de esta actividad, estamos hablando aproximadamente de 1,5 millones de trabajadores. Sin dudas, la producción de automóviles representa el 15% del Producto Bruto Industrial en la República Argentina, pero si tenemos en cuenta toda la cadena de valor, este porcentaje se eleva al 25%. Actualmente generan 80.000 puestos de trabajo registrados, pero con las actividades asociadas, que recién mencionaba, esto asciende a 150.000 puestos de trabajo registrados, entre empleo directo e indirecto. Además, genera mano de obra calificada y paga salarios acorde justamente a esa función, superiores inclusive a otras actividades económicas. La importancia de este tipo de proyectos, entre otras cosas, es que da un impulso a estas pequeñas y medianas empresas, que fíjense ustedes cómo termina de cerrar el círculo al que recién apuntaba el senador Basualdo. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas y estamos hablando de un beneficio para un sector de las mismas como son las autopartistas. Es decir, por eso decía, creo yo, cierra un círculo interesante de debate alrededor de tener en cuenta los trabajadores fundamentalmente y el otro aspecto fundamental que forma parte históricamente del discurso político que son las pequeñas y medianas empresas, pero que no llega más que esto. Yo les decía, la importancia de este tipo de proyectos es que da un impulso a esas pequeñas y medianas autopartistas para poder ampliar su horizonte de producción, ya sea en variedad, en tecnología o también en volumen, dado que al exigir a las empresas locales un mayor porcentaje de autopartes nacionales, esta ley lo eleva a un 30%, es un fuerte incentivo para estas el poder garantizar la colocación de sus productos. Hoy nos encontramos evidentemente dentro de un contexto político-económico adverso para la colocación de nuestras exportaciones. Esto es producto, entre otras cosas, además de un contexto internacional, de lo que pasa con nuestro principal socio, Brasil, que ha tenido diversos problemas y se siguen profundizando. El 80% de lo que fabricamos en nuestro país lo exportamos, pero el 60 o el 70% de esa exportación corresponde a nuestro vecino país Brasil. Es decir, estamos en una situación complicada. Obviamente, el mercado de nuestros hermanos brasileños refuerza la intención que tiene este proyecto de fortalecernos ante la posibilidad que se pueda seguir agravando una situación que la vemos a diario, con suspensiones de un día, de una semana y con complicaciones, a veces también hasta con vacaciones adelantadas en este sector que tiene la industria nacional. Vamos a algunos de los incentivos puntualmente. En el artículo 13 se otorga un bono de crédito fiscal, que tal vez esto es el núcleo que tiene este proyecto. Un bono de crédito fiscal electrónico para el pago de impuestos nacionales en función del nivel de integración local de las autopartes. También propone la reducción de los derechos de importación con origen extrazona al 0% para operaciones destinadas a la importación de moldes y matrices. Matricería que históricamente la República Argentina en algún momento representó, no hace tantos años atrás, en el año 92, el 90% de la producción de los automóviles nuestros tenía que ver con matricería nacional y hemos llegado en el 2008-2009 apenas al 7%. Creo que esto también es un aspecto que hay que destacar entre los estímulos, los incentivos que tiene este proyecto de ley. En el artículo 18 se propone un anticipo del 15% de los beneficios
para el desarrollo de proveedores durante los 5 primeros años de vigencia de esta promoción. Se crea también, y acá hay un carácter federal interesante para poder destacar, porque este es uno de los principales problemas que a veces tenemos con las pymes en el interior de la República Argentina o con los beneficios que votamos, que tienen que venir acá o a veces es demasiado engorroso para quienes vivimos en el interior poder avanzar con este tipo de promociones o incentivos. Se crea, les decía, un consejo consultivo para fortalecer la coordinación público-privada a efectos de poder velar por una mejor aplicación de esta norma. En el artículo 30 se establece que este consejo estará integrado por 2 representantes, uno institucional y uno técnico de los Ministerios de Producción, de Hacienda y Finanzas Públicas, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de las cámaras empresariales del sector y de las organizaciones gremiales con personería jurídica, un representante o autoridad institucional y un representante técnico de las provincias en cuyo territorio se encuentre radicada una de estas empresas. El componente mínimo, este también es un dato que hay que tener en cuenta, el componente mínimo nacional es variable, según el tipo del bien del que se trate. Es la proporción del valor de compra de autopartes de origen nacional dividido el total de la compra de autopartes, tanto sean de origen nacional como extranjero. Esa proporción es la que se tendrá en cuenta justamente para esta promoción. El artículo 12 establece que las empresas que acrediten el desarrollo de proveedores y su internacionalización podrán obtener un reconocimiento extra proporcional de hasta 5 puntos, 5 puntos porcentual en el cómputo del componente mínimo nacional. Esto también es un incentivo. El cálculo del beneficio se realiza sobre la base de escalas de integración local y varía entre el 4 y el 15%, calculado sobre el total de compras de autopartes nacionales en función del nivel del componente mínimo nacional alcanzado por cada una de las empresas. En el artículo 16 se extiende el beneficio de la compra de moldes y matrices fabricadas en el país. Este es otro dato que se agrega con lo que precedentemente estaba señalando. Y por último, el artículo 21 establece que las empresas pueden solicitar acogerse al régimen durante los 10 años posteriores a la sanción de esta norma, extendiéndose este periodo por 2 años más para aquellas empresas que ingresen con posterioridad al 5º año de vigencia. Seguramente hay cosas para corregir. Sería bueno haberse incorporado en el artículo 10 la antigüedad promedio para que nadie se le ocurra que un trabajador con mucha historia, con mucha antigüedad, pueda ser reemplazado por 2 jóvenes. Esto dicen que no pasa en la industria, pero estamos acostumbrados a los empresarios traviesos, pícaros, que a veces utilizan este tipo de promociones en su propio beneficio y no a lo que apuntamos nosotros con esta norma, que son los trabajadores. Pero creo que es un tema por lo menos a tenerlo en cuenta. El otro tiene que ver con algo que hemos escuchado en el día de ayer y está vinculado con el costo fiscal que tienen que asumir las provincias. Miren, yo les digo una cosa. En la provincia del Chubut, en Comodoro Rivadavia puntualmente, en estos momentos tenemos 1.600 trabajadores de la industria petrolera que están en sus casas. Y no tienen la posibilidad de trabajo. Y entre discutir, que creo que eso forma parte de otro debate, la participación que entregan en definitiva las provincias para posibilitar estos estímulos y la posibilidad de estimular a las pequeñas y medianas empresas para que tengan trabajadores, pueden incorporar más trabajadores. Mire, ¿qué quiere que le diga? Yo me quedo con trabajadores en sus fuentes de trabajo y la discusión que necesariamente tenemos que dar en algún momento, que es la deuda pendiente que tenemos los argentinos, de discutir la coparticipación federal. No podemos seguir empobreciendo las provincias o disciplinándolas a través de la caja fiscal con este 75-25 que nos repartimos las provincias, o tener que discutir el fondo del conurbano en detrimento de otras provincias argentinas. Ya estoy cerrando, señora presidenta, porque me parece que no es el debate. Yo insisto, es verdad que las provincias estamos poniendo una parte importante. Ayer la funcionaria que vino del Ejecutivo Nacional calculaba en un 20%. Pero si tenemos que poner algo, pero a cambio de esto tenemos gente trabajando, no gente en su casa desocupada, voy a inclinarme por esto, pero a su vez al mismo tiempo reclamar que este Congreso Nacional en algún momento discutamos federalismo en el reparto de los dineros públicos. Esto es lo que nos está faltando. Si no, seguiremos peregrinando para tirar migajas a nuestras provincias. Y un último dato, señora presidenta, sé que me he excedido en el tiempo. A mí me encantaría
y hay un tema que va a tocar el senador Perotti en minutos nada más, que tiene que ver con el beneficio que esta ley trae también para las agropartes o las maquinarias agrícolas. A mí me hubiese gustado que en este proyecto también se hubiese incluido a la industria petrolera. Como recién le decía, estamos en una situación muy complicada. Estamos bastante mal, no estamos bien. Nosotros con el sector petrolero veremos qué pasa en el día de mañana. Pero creo que también merecemos o merecen aquellas pequeñas y medianas empresas ser incorporadas a estos estímulos dentro del sector de la industria petrolera. Y una última, también este es un mensaje para aquellos que se van a ver beneficiados y fundamentalmente por las automotrices, que pueden estimular, en el caso de la provincia del Chubut, la posibilidad de instalar alguna de estas autopartistas. ¿Por qué le digo esto? Porque el 30% de los componentes que tiene un vehículo hoy en día es aluminio. Y nosotros tenemos en la ciudad de Puerto Madryn la principal industria de aluminio de la República Argentina. Y algo más, tenemos mucha mano de obra calificada, tanto en Puerto Madryn como en Comodoro Rivadavia, con una industria metalmecánica extraordinaria, que le ha dado mucho a la República Argentina en los últimos 100 años. Tenemos esta posibilidad, ojalá que aquellas automotrices que se van a ver beneficiadas también con este esquema, y creo en el razonamiento del senador Basualdo, que si hay empresas, hay trabajadores y viceversa, que se acuerden que en Puerto Madryn tenemos una oportunidad extraordinaria. Tenemos el aluminio y tenemos en Comodoro, a muy pocos kilómetros, la posibilidad de una industria instalada de metalmecánica extraordinaria y además con vías de salidas al exterior, porque esto también es, esta norma es un estímulo para la exportación de autopartes y la exportación de vehículos con componentes nacionales. Tenemos 2 vías extraordinarias de salida al Atlántico por Madryn y al Pacífico por el corredor bioceánico Comodoro Rivadavia, Puerto Chacabuco. Tenemos todo para ser un país distinto y mejor. Ojalá que sigamos de esta manera. Muchas gracias. Gracias, senador Luenzo. Tiene la palabra el senador Omar Perotti. Gracias, presidenta. Y sin duda que proyectos que vienen con amplio apoyo de la Cámara de Diputados y de discusión y que han tenido un marco parecido en las comisiones en la Cámara, creo que hablan del nivel de conciencia que todos hemos tomado acerca del rol de la pequeña y mediana empresa en la Argentina. Un verdadero actor, un verdadero eje del fortalecimiento de la trama socioproductiva de un país. Y es allí donde la existencia de la pequeña y mediana empresa es clave en la distribución del ingreso, es clave en el arraigo, en la movilidad social ascendente y sin duda un factor clave para nuestras provincias. Y estar discutiendo una ley pymes, estar discutiendo autopartes, estar discutiendo también de maquinaria agrícola, sin duda que tiene ejes comunes. Yo no voy a avanzar sobre lo que aquí se ha dicho y muy bien por los miembros informantes, tanto en lo que hace a pequeña y mediana empresa, en lo que hace a la ley de autopartes. Sí tener claro que el mundo automotriz cambia y aceleradamente nos genera desafíos, que tener un esquema autopartista tiene que ser de alta competitividad, con una mano de obra preparada, entrenada. Y esto creo que es algo a rescatar, que un gremio tenga esta visión, que los trabajadores tomen una iniciativa viendo el futuro y removiendo alguna de sus estructuras de funcionamiento y de relación dentro de las empresas, tratando de resguardar esos puestos de trabajo. Lo bueno es que se haya podido comenzar a dinamizar un proyecto que tenía ya más de dos años en discusión para, a través del marco legal, darle también la institucionalidad que muchas veces se plantea como un factor que los inversores requieren, pero que también el esquema de trabajo en la Argentina necesita. Cada terminal aquí, con un marco legal que establece estos parámetros, sin duda se va a ajustar y allí tendremos una posibilidad real de incrementar la participación de las autopartes, por ejemplo, en la industria automotriz. Argentina llegó a tener el 90%
de incorporación de autopartes. Sin duda que eso ha cambiado y mucho, y superar el 20%, llevándolo al 30%, para algunos puede sonar poco, para otros vemos que es un aliciente de fortalecimiento de un sector que tiene mucho para crecer, si tiene esta posibilidad y esta estabilidad que le da un marco legal. Con lo que significa cada punto que crece no es una defensa de puestos de trabajo, es la posibilidad real de crecer y es la posibilidad real de garantizar en estas empresas autopartistas, en gran parte pequeñas y medianas, que tenemos en distintos lugares del país, su continuidad y su posibilidad de seguir incorporando tecnología, de seguir manteniendo un nivel de capacidad en nuestros trabajadores que nos distingue, pero también en tener un Estado que acompañe, y esto es lo bueno, que a ese proyecto de trabajadores el gobierno lo haya hecho suyo, y que con los distintos bloques se haya podido trabajar para llegar aquí, porque se va a necesitar de ese acompañamiento permanente en la capacitación, en el acceso a la tecnología, para acompañar ese desafío que las terminales en el día a día están mostrándole al mundo. Esa incorporación de tecnología no solamente requiere una mayor capacitación para los trabajadores, para los empleados, también la requiere para los empleadores. Tener claro que nuestros empresarios tienen que estar atentos a la incorporación de tecnología para poder ser autopartistas presentes y en forma creciente defendiendo el trabajo en cada una de nuestras empresas. Sin duda, los estímulos que se plantean para las pymes son importantes. Creo que cualquiera que haya recorrido sus provincias se ha encontrado permanentemente, como aquí se decía, con ese reclamo de los más chicos tratados como iguales, de no poder encontrar ese acompañamiento en cosas que eran obvias y que tenía un contexto que a veces disimulaba la posibilidad de avanzar. Lo bueno es que en un momento difícil, en un escenario difícil, tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo en cuáles son los instrumentos imprescindibles para que esas pequeñas y medianas empresas puedan mantener su nivel de empleabilidad. Y creo que por el vínculo que tiene la pyme, esencialmente con su mercado interno, es fundamental que el gobierno resguarde las variables de ese mercado interno, que resguarde no solamente con lo que se hacía mención antes al tema tarifario, sino en comprender que tenemos una transición difícil en el contexto internacional. Se decía claramente la situación de nuestro principal socio comercial, Brasil, la de un mundo con una intención de venta más que de compra, por lo cual las variables que nos permiten el funcionamiento son las de nuestro mercado interno y al que hay que mantenerlo activo para que tenga ese insumo. Y lo que algunos ven hoy, que muchos de estos instrumentos pueden ser una defensa de la pyme, una defensa del trabajo en la pyme, sea con un escenario de un mercado interno potente, la posibilidad de un estímulo a crecer. No hay país que haya adquirido un perfil exportador sin tener previamente un mercado interno potente. Y eso me parece central a estar manejando hoy. Complementar autopartes, pequeña y mediana empresa, con bienes de capital de la industria nacional es central. Y aquí es donde queremos hablar del proyecto del fortalecimiento para la maquinaria agrícola y para las agropartes. Y hacer mención a algunas cosas que son vitales para muchas de las provincias del interior, en particular la nuestra, la de Córdoba, la de provincia de Buenos Aires. Y permítame, señora presidenta, hacer mención a algunas fechas. 1856 se forma Esperanza, primera colonia agrícola organizada en la Argentina. En 1878 se fabricaba allí en Esperanza el primer arado. En 1878, en una colonia muy cerquita de Esperanza, Hessler, Bartolomé Long, fabricaba la primera cosechadora argentina para desgranar el trigo de la planta sin estar cortado.
En Tres Arroyos, en 1916, Juan Estilart producía una revolución para la mecánica agrícola con la primera trilladora a vapor. En 1920, el mismo Estilart lanzaba rolos y rastras. En 1922, en San Vicente, de nuestra provincia de Santa Fe, Juan y Emilio Senor generan allí la primera cosechadora argentina y sudamericana de remolque con tiro animal. En 1929, en Sunchales, Alfredo Rotaña produce un hito para la fabricación de maquinarias agrícolas argentinas y mundiales. Se crea la primera cosechadora automotriz del mundo. En 1944, Carlos Miguel Mainero, de Belville, en Córdoba, crea los primeros equipos para la cosecha de girasol, casi al mismo tiempo que Minervino producía el suyo. En 1941, en Clusellas, en Santa Fe y después en San Francisco, Santiago Pucci generaba las primeras cosechadoras argentinas con orugas para la cosecha de arroz. Don Roque Basali, en los años 50, hijo de inmigrantes italianos, en su planta en Firmat, fabricaba el primer cabezal maicero para trilla directa del mundo. ¿Qué quiero significar con esto? No somos nuevos en la maquinaria agrícola. Fuimos pioneros en el mundo con la maquinaria agrícola. Y si en algo tenemos de potencial futuro, sin duda que es en el crecimiento de este sector. Si hablamos permanentemente del sueño de una Argentina líder agroalimentaria, líder agroindustrial, porque tenemos tierra, porque tenemos agua, porque tenemos gente capacitada para producir, es fundamental el manejo de la biotecnología, es fundamental el manejo de los insumos y es fundamental tener una industria de maquinaria agrícola propia. Esto que claramente decía antes de la PYME como un factor para el fortalecimiento socioproductivo, se nota en la mayoría de los pueblos de nuestra provincia donde hay una fábrica de implementos agrícolas. Permanentemente han surgido y se han sostenido, dando trabajo e incorporándose a esa trama de movimiento agroindustrial que tiene en particular la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, y muchas otras que fueron sumando actividades de maquinarias agrícolas o de implementos agrícolas de acuerdo a sus producciones regionales. Por eso nos parece clave que la maquinaria agrícola esté incorporada en un régimen. Y nosotros sentimos que esta incorporación de la maquinaria agrícola es la punta de algo que sobre la base de coincidencias que tenemos y que venimos planteándonos con permanencia desde el año 2001, con el decreto 379 de bienes de capital, es lo que decididamente tenemos que avanzar hoy en esto y abrir el camino de la clara discusión de la incorporación del resto de los bienes de capital contenidos en este decreto desde el 2001, que año tras año se viene peregrinando para ver si se prorrogan, si se tiene o no. Estamos estableciendo y dando estabilidad a un proyecto de autopartes. Estamos planteándonos en muchos sectores estratégicos para atraer inversiones, plazos y continuidad y seguridad jurídica. Y le estamos dando a nuestra industria nacional, fabricante de bienes de capital, la incertidumbre de mes a mes, año a año, para saber si va a tener un beneficio. En esto tenemos que quitarnos realmente este cortoplacismo y pensar en serio en estos sectores estratégicos de la industria nacional. Uno de ellos es la maquinaria agrícola, pero todos los otros contenidos en este decreto del año 2001, que ratifica claramente en los mismos postulados el decreto 824 del 2016. Y allí, ¿qué tenemos? No tenemos obstáculos dentro del Mercosur de tener regímenes de promoción para nuestra industria de bienes de capital. Entonces, me parece que estamos sincerando lo que este decreto plantea, incorporándolo al régimen de maquinaria agrícola, y estamos
también poniendo en que ojalá sea la próxima discusión a que todos los otros fabricantes de bienes de capital podamos seguir con el mismo camino, dándole estabilidad, dándole futuro y dándole la certeza que se tiene un insumo sobre el cual poder aprovecharlo para incorporar tecnología, que ese es el desafío para ser competitiva a nuestra pequeña y mediana empresa, a nuestro sector autopartista y a nuestro sector de maquinaria agrícola. Gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señor senador. Tiene la palabra la senadora Elías de Pérez. Y le voy a pedir al senador Marino que me reemplace un ratito. Gracias, presidente. La verdad que cuando el senador Perotti hacía este recorrido histórico, traía a mi cabeza la reminiscencia de aquellos colonos, entre los que estaban también mis abuelos, que seguían ese derrotero. Creo que si hay algo que está en el corazón de cualquier país y especialmente en el nuestro, esos son las pymes. Por eso hoy es un día tan importante y tan histórico como la sesión pasada, en donde realmente tratábamos el tema de nuestros mayores, hoy tratar el tema de nuestras pymes. Las pymes son tan importantes porque en nuestro país generan el 70% del empleo formal. 4.200.000 empleados están en las pymes de nuestro país. Son 4.200.000 familias, 4.200.000 sueños, 4.200.000 proyectos en funcionamiento. El 98% de las empresas de nuestro país son pymes. La mayoría de nuestros jóvenes y también nosotros cuando empezamos el derrotero laboral seguramente lo hemos hecho dentro de una de ellas. Por esto es la importancia de que hoy por fin sancionemos una ley que sea para favorecerlas, para ayudarlas a ser más competitivas cada día. Entre los años 2012 y 2015 nos muestran las cifras oficiales que se han perdido 8.500 pymes y con ellas esos 8.500 sueños de los que hablaba recién. Y cada uno de nosotros en nuestras provincias hemos visto o hemos acompañado a alguna de estas pymes que cerraban. Y yo recuerdo especialmente a una que estaba cerca de donde vivía y todavía las lágrimas de aquella señora culpándose de las culpas que no tenía, no me las borro. Por eso es muy importante la primera parte de este proyecto en donde al Repro, que es una buena idea que ha venido de gobiernos anteriores y que se ha puesto a funcionar en el año 2002, hoy día lo transformemos en ley, pero además de que a través del Repro, aquella empresa que está en problema, el Estado Nacional va en su ayuda y se hace cargo de un salario mínimo vital y móvil por empleado. Hoy lo que estamos haciendo es que las pymes se hagan cargo de 1,5, o sea, un 50% más de ese salario mínimo vital y móvil por empleado para que pueda realmente seguir viviendo y seguir afrontando la crisis que pueda tener. Si hay algo que todos compartimos, señor presidente, es que la presión fiscal de nuestro país es muy grande y que esto dificulta que nuestras pymes puedan realmente ser competitivas y crecer. Por eso la segunda parte del proyecto es tan importante como la primera, porque lo que hace es un tratamiento impositivo especial para el tema de las pymes. Sacar a partir del 1 de enero la ganancia mínima presunta, que es un impuesto que solamente saca la foto a la mitad del balance de la empresa, se fija solo en los activos, sin ver que cuando nosotros solo miramos los activos, la verdad que lejos estamos de decir si una empresa debe o no tributar. Por otro lado, el compensar el impuesto a los débitos y créditos bancarios en un 100% para las pequeñas, para las micro y para las pequeñas, y compensarlo con impuesto a las ganancias, me parece absolutamente importante, señor presidente, como también la compensación del 50% para las medianas que se dedican a la manufactura. Por otro lado, el punto que se refiere al programa de compensación para las zonas de frontera, he escuchado a muchas senadoras, y digo senadoras porque las que me han comentado esto han sido mujeres de este cuerpo que viven en zonas de frontera, contarme con tristeza cuando ven
a sus compatriotas que cruzan la frontera a comprar algo que está más barato del otro lado. Bueno, con este incentivo que estamos dando vamos a lograr que eso deje de pasar, señor presidente. El diferimiento del IVA por 3 meses que deja a un costado esta historia de que las pequeñas y medianas empresas muchas veces tienen que pagar el IVA antes de que han cobrado la venta que han efectuado. También me parece un incentivo más que importante. La simplificación de las presentaciones impositivas, que no necesiten un cuerpo de contadores, de abogados para que puedan hacer las presentaciones y cumplir con el fisco, tampoco es menor, señor presidente. Los beneficios diferenciales que van de un 5 a un 15% para aquellas pequeñas empresas que tengan que ver con las economías regionales para mi provincia tiene una dimensión gigantesca y creo que para todas las provincias, porque si hay algo que ha estado sufriendo han sido las economías regionales, que son para cada uno de nuestros lugares, sin duda, el corazón productivo de la zona. El bono fiscal del IVA que esté contenido en las inversiones le da además un alto empuje a las pymes para que puedan realmente realizar las inversiones que tengan en mente y que les permitan además crecer. Porque no queremos solamente que sigan existiendo, no queremos solamente que dejen, que tengan seguro a todo su personal, sino que queremos mucho más. Queremos que crezcan, queremos que den más puestos de trabajo. Y por ello también en el proyecto que estamos analizando, señor presidente, hay un capítulo que se refiere al fomento a la inversión. Y en este fomento a la inversión son incentivos fiscales para que estas pymes puedan invertir. Pero además también está allí incluido una cuestión que es de suma importancia y que es la estabilidad fiscal. Hay historias que conocemos de empresarios que han hecho inversiones en pymes y que al año las reglas de juego habían cambiado y realmente con desesperación veían que no habían podido ni siquiera recuperar el capital. Por eso me parece muy importante poner estabilidad en las reglas de juego para que puedan crecer y crecer con tranquilidad. En cuanto al acceso al crédito, señor presidente, tomando alguna información que daba la Fundación del Observatorio para Pyme, nos muestra que el crédito doméstico privado al cual han tenido acceso las pymes desde el 2010 al 2014, en nuestro país solamente el 13% estaba disponible para las pymes, mientras que en Brasil era un 62%, en Chile un 73%, en los países de altos ingresos un 88%, y esto viene desde largo arrastre, no es solo en el último periodo, sino que ha sido una constante en el país. Por eso el acceso al crédito que también se da en una parte del proyecto es absolutamente importante porque estamos dándole instrumentos para este acceso a las pymes. Además hay mejoras en la FOGAPYME, que es el fondo de garantía para que puedan realmente acceder, y bonificaciones en las tasas de interés, especialmente en aquellos lugares de nuestro país en donde las tasas de desempleo son inferiores a la media nacional, o en las provincias como la mía, del norte, del Plan Belgrano, que sabemos que son zonas muy pobres, como también todas aquellas provincias en donde el Producto Bruto Geográfico sea inferior a la media, también van a poder tener tasas subsidiadas por el Estado. Y esto es muy importante porque lleva un poco a compensar el desequilibrio estructural e histórico que ha tenido nuestro país. Por eso, a veces, señor presidente, cuando nos quieren decir que gobernamos para un sector de la población o que gobernamos para los ricos, yo les digo que si quieren saber para quiénes gobernamos, para quiénes legislamos, para quiénes trabajamos cada día, quienes formamos parte de Cambiemos, solo tienen que seguir el derrotero de las últimas leyes y van a ver que hemos primero protegido a los más chicos. Y hemos aumentado la asignación universal por hijo y 1,5 millones de niños han sido alcanzados y protegidos. Luego hemos seguido con la reparación histórica de nuestros mayores y hemos ido a esta franja que realmente necesita también de nuestra custodia, y más de 2,5 millones de ancianos van a poder tener realmente, van a poder cobrar lo que le debíamos.
Hemos sacado retenciones a las economías regionales para que puedan ser productivas y más productivas y llevar adelante todo esto que tan lindo lo han relatado anteriormente el senador preopinante. Hemos devuelto el 15% del IVA también a los que más necesitan. Hemos devuelto o hemos reconocido que realmente era más que justo la devolución de la coparticipación de nuestras provincias. Por eso, señor presidente, estamos convencidos que para alcanzar la utopía que perseguimos, que es la igualdad y la libertad, el trabajo es la clave. El trabajo es lo que dignifica. El trabajo es lo que realmente saca a un pueblo adelante. Por eso, hoy día, señor presidente, con mucho placer pido a este cuerpo que nos acompañen en estas leyes que estamos por sancionar, en la otra que sigue, que también vamos a proteger a la industria nacional y que la han explicado también quienes han sido miembro informante. Gobernamos porque queremos tener una economía cada vez más sana, cada vez más seria, cada vez más transparente, cada vez más humana, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora Fernández Agasti tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, como anunciamos ayer en el plenario de comisiones, hemos presentado un dictamen en minoría al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional y que tiene media sanción, que trata sobre el tema de pymes. Nos hubiera gustado, como también dijimos ayer en el plenario de comisiones, que se hubiera ampliado un poco más la discusión, que pudiéramos haber invitado a las cámaras de cada una de nuestras provincias a que pudieran aportar a este proyecto de ley y que nosotros también como legisladores pudiéramos aportar con el espíritu, como decíamos también ayer, de poder sacar la mejor ley posible. Pero bueno, esto una vez más no se pudo y por lo tanto nos vimos obligadas a realizar los aportes a través de un dictamen de minoría y en eso es donde nos encontramos hoy. En términos muy generales, entendemos que el proyecto en un futuro puede beneficiar a la pequeña y mediana empresa, pero esto en condiciones macroeconómicas estables, donde el consumo sea estable o por lo menos esté en alza, donde el financiamiento sea accesible y donde las tarifas por lo menos puedan afrontarse con cierta rentabilidad. Lo cierto es que esas situaciones macroeconómicas hoy no están dadas. Este Congreso ya advertía la situación de extrema fragilidad en la que se encuentra el sector cuando aprobamos la Ley de Emergencia Ocupacional, entendiendo que son las pymes las que generan el más del 60% del empleo en la nación argentina y pronosticábamos humildemente desde este Congreso Nacional que esta situación no se veía que se iba a revertir. Bueno, todos sabemos cómo terminó la historia con el veto del presidente Macri. Hay muchas mediciones y muchos estudios que reflejan esta crítica situación del sector PYME. Según la CAME, las ventas minoristas han caído un 9,2%, la producción industrial ha caído 5% en el primer cuatrimestre del año. Según ADIMRA, la producción metalúrgica acumula un 11,3% de caída en el 2016. El nivel de utilización de la capacidad instalada se ha contraído en un 13%. El empleo ha caído un 4% respecto a mayo del 2015. Según medios nacionales, hay un 40% menos de reserva para hoteles y paquetes turísticos para estas vacaciones de invierno. Según la Federación Económica de Mendoza, las ventas minoristas cayeron un 11% en junio, frente al mismo mes del 2005, y así podríamos seguir relatando numerosas investigaciones, publicaciones, censos que se han hecho, pero más allá de las estadísticas, todos hablamos con empresarios, todos hablamos con comerciantes y sabemos la difícil situación que se está viviendo en el sector. Las medidas adoptadas, las medidas económicas adoptadas en el último tiempo por el Gobierno Nacional han producido un cóctel explosivo para las pymes. Todos sabemos que la desregulación cambiaria y la devaluación de más de un 50% ha hecho que los precios estén en alta, que hay una proyección del 44% de inflación,
que por lo tanto eso deviene en el incremento de insumo, en la baja del poder adquisitivo de los trabajadores, por lo tanto la caída del mercado interno. Esto sumado al tarifazo, que lo estuvimos discutiendo, y las altas tasas de interés y, por supuesto, lo que ayer discutíamos con el secretario de Estado, una mayor apertura comercial, que entendemos son situaciones que debemos atender previa y urgentemente. Respecto al financiamiento, lo que nosotros sostenemos que está en jaque, y creo que todos acá vamos a coincidir, lo que proponemos desde nuestro dictamen son instrumentos financieros de fácil acceso para todo el abanico de la micro, pequeña y mediana empresa. La gran mayoría de las empresas no se financian con obligaciones negociables, por lo tanto nosotros entendemos que debe ser un crédito accesible a través del Banco Nación con tasa subsidiada y que no solamente sea para inversión productiva, sino también para capital de trabajo, para primero sostener la producción actual, luego y por lo tanto sostener el empleo actual y en un futuro, por supuesto, poder pensar en invertir y crecer. Respecto a las importaciones, y ayer el secretario de Estado dio números que no sabemos de cuál es su fuente, nosotros tenemos las fuentes de la CAME y del mismo INDEC, en donde establece que en un censo establecido a más de 300 pymes de todo el país, el 79% asegura que una apertura de importaciones amenazaría a su empresa. El 49,5% de los encuestados dice que en el último trimestre se han visto claramente perjudicados, perdiendo ventas en manos de productos importados. Según propios datos del INDEC, la importación de bienes de consumo han alcanzado un crecimiento del 30% en el mes de mayo. Para dar algunos datos más precisos, en indumentaria, el ingreso ha alcanzado un 23% de alza en este año, la marroquinería un 83% en mayo, los calzados un 46% en mayo, de alza de importación estamos hablando, los juguetes 53% en mayo, alimentos y bebidas 45% en mayo, bebidas alcohólicas, un 70% del alza, incluyendo a vinos y cervezas, productos emblemáticos para la Argentina y, por supuesto, para la provincia de Mendoza, que es la provincia a la que represento. Y más allá de las estadísticas, nosotros podemos ver cuando vamos a los supermercados los alimentos y las bebidas que se importan en las góndolas, y la verdad que no necesitamos ninguna estadística, sino palpar lo que está pasando en la sociedad. Nosotros, ante esta situación, lo que proponemos es la creación de un consejo monitor de la pequeña y mediana empresa que advierta y revierta los efectos que estas medidas de importaciones producen respecto a la producción y al empleo. Por supuesto que un tema central en nuestro dictamen es el tarifazo. Sabemos que la tarifa, el aumento desmedido del más del 1.800%, como hemos estado hablando hace unos minutos acá en este recinto, ha puesto en riesgo el empleo, ha puesto en riesgo las fábricas, ha puesto en riesgo sobre todo a las medianas y pequeñas empresas de nuestro país, que han entrado en una encrucijada. Por supuesto no pueden afrontar las tarifas, no pueden pagar las tarifas, pero tampoco pueden trasladarla a los precios, porque por supuesto, como ha afectado también la alza de precios del tarifazo a los consumidores, caerían sus ventas. Entonces esto lo que significa es baja de rentabilidad o casi nula rentabilidad, cierre de negocios y pérdidas de empleo. Nosotros lo que proponemos, por supuesto, es que, sobre todo para cuidar a la microempresa, que es la que no puede prorratear en su esquema de producción o valor agregado en las tarifas o el costo de la tarifa, lo que proponemos es que se suspendan, por supuesto, los tarifazos y que se establezcan pequeños aumentos que no afecten a la producción de las pequeñas y medianas empresas. Repetimos, señor presidente, este proyecto de ley que envía el Ejecutivo, entendemos que puede traer en el futuro algunos beneficios a las pequeñas y medianas empresas, pero primero deben poder generar ganancias, y lo que nosotros entendemos que debemos hacer primero es revertir los efectos negativos que han tenido sobre el sector las medidas económicas establecidas en el último tiempo por el Gobierno Nacional.